porque dos pilotos como Checo Pérez y Carlos Sainz siempre son olvidados por la Fórmula 1. Pareciera que fueron los pilotos feos de la categoría reina. Y no me malentiendan, en Pit News consideramos a ambos pilotos como de los mejores de la parrilla actual de la Fórmula 1, con una capacidad impresionante de adaptación a cada equipo, una asombrosa comunicación con su grupo de ingenieros y un gran ritmo de carrera. Pero sería mentira decir que son bien valorados en la Fórmula 1. Para ser más específicos, en Europa. Parece ser que no importa las grandes actuaciones que han realizado ambos, siempre están a la sombra de otros nombres. Por eso hoy en Pit News le daremos el verdadero valor que se merece a estos excelentes pilotos. Como dos gotas de agua. Parece mentira que dos de los pilotos más infravalorados de la Fórmula 1 se parezcan tanto. Checo Pérez y Carlos Sainz tienen más de una cosa en común. Primero, el parecido más grande es que los dos pilotos, su fuerte es el gran ritmo de carrera que tienen. El cuidado de neumáticos, el tener un ritmo constante, el saber poner las cuatro ruedas en el mismo lugar por largas tandas son especialidades de los hispanohablantes. Tal vez la clasificación no es la mejor de todas de ambos. En ese rubro han sido vencidos por sus compañeros de equipo en repetidas ocasiones. Pero los puntos se consiguen los domingos, no los sábados. En lo segundo, y lo que más se parecen es su poder que tienen para comunicarse con sus ingenieros. Si tú te acercas al garage de cualquiera de estos dos pilotos, parece que se pusieron de acuerdo para decir lo mismo. Tiene esta capacidad de traducir realmente lo que siente cuando está en el coche y vincularlo con los datos al mismo tiempo. James Bowles, jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz, quedé muy impresionado con Checo Pérez. Incluso en esa primera sesión de simulador, escuchar lo que tiene que decir. Definitivamente, porque lo genial es que estamos recibiendo feedback preciso de inmediato. Jefe de equipo de Cadillac. Ambos, con su experiencia, logran expresar lo que quieren a sus ingenieros para poder conseguir ir más rápido en sus monoplazas, en qué deben mejorar, cómo hacer para que vayan muchísimo más rápido y en qué curva exactamente se sienten diferente. Tal vez sea porque Checo Pérez desde muy pequeño, a los 15 años, se fue a vivir solo a Europa, que la mayoría del tiempo se la pasaba con los ingenieros hablando de datos, porque era eso o regresar a su cuarto solitario arriba de un restaurante en Alemania. Mientras que de Carlos Sainz no hace falta que te explique, nació con el volante entre los brazos. Su papá, el matador Carlos Sainz, es uno de los mejores pilotos en la historia de rally y de España. En su casa ya se hablaba de motores, direccionales, suspensiones, engranajes, tornillos, tuercas y de todo lo que te imaginas desde que antes de que él pudiera decir una sola palabra. Tal vez al tener contacto con este mundo tan pequeños y los dos siendo conscientes de ello, hizo que sus habilidades comunicativas se desarrollaran lo suficiente para impresionar a los hombres de los números y ecuaciones. Los pilotos que se hicieron grandes en escuderías no tan grandes. Además de lo antes mencionado, los nacidos en España y México tienen algo más en común. Sus carreras han sido muy parecidas, al demostrar de sus grandes capacidades tras el volante en equipos de menor categoría. En muchas ocasiones la prensa mediática mencionaba que estaban por arriba del nivel de las escuderías en las que estaban corriendo. En el caso de Checo Pérez, su rendimiento en Force India, Racing Point y Sauber fue excepcional. Compartió equipos con pilotos como Kobayashi, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg. A estos antes mencionados, por lo menos en una ocasión los venció en el Mundial de Pilotos. Sobre todo sobresalió el mexicano video que consiguió podios que parecían imposibles. En total realizó 10 podios en estas escuderías que normalmente no se subían entre los 3 primeros lugares, haciendo las hazañas del mexicano mucho más grandes. Mientras que Carlos Sainz fue muy parecido, comandó una Renault que estaba en reconstrucción, consiguió grandes resultados y eso le ayudó para subir a McLaren. Aunque McLaren es un equipo muy importante de la Fórmula 1, en ese momento en que llegó Carlos Sainz no era ni la sombra de su historia, en donde Carlos Sainz fue pieza fundamental para que volvieran a ser la escudería ganadora que es hoy en día, consiguiendo su primer podio en Brasil 2019 y donde nació el Smooth Operator. Smooth Operator. Smooth Operator. Checo Pérez y Carlos Sainz no fueron valorados en los equipos top. Después de varios años picando piedra en equipos de baja y media exigencia, a Checo Pérez le llegó la oportunidad de su vida cuando Red Bull Racing lo fichó en 2021, luego de una fantástica temporada en Racing Point. El mexicano inició bien y apenas en su sexta carrera logró su primer triunfo con el Toro Rojo, obviamente en el patio de su casa, el circuito de Bakú, donde paseó a toda la parrilla. De ahí la cosa siguió en ascenso, pues sacaba puntos en casi todas las carreras y fue vital en el cierre de campaña
campaña para que Max Verstappen ganara el primero de sus 4 mundiales seguidos. En 2022 tuvo la mejor campaña de su carrera, sumó en 19 de las 22 carreras del año y fue tercero en el mundial. Además, con el equipo logró el campeonato de constructores por primera vez en muchos años. Y al siguiente año ni se diga, 2023 fue el año de Red Bull, pues dominaron a placer la campaña gracias al RB19 con el que Checo se entendió a la perfección y logró un histórico subcampeonato de pilotos, el mejor resultado conseguido por un latino desde Felipe Massa en 2008. Y bueno, 2024 pudo ser el mejor año de su carrera, pero un inexplicable bajón de rendimiento lo condenó a la guillotina mediática que le terminó quitando el puesto. El resto es historia. Desde entonces, el segundo garage de Red Bull está más que muerto. El caso de Carlos Sainz es bastante similar, pues estuvo varios años buscando su gran oportunidad. Pasó por Toro Rosso, un Renault desastroso, y le tocó una época muy pobre en McLaren hasta que finalmente le llegó su hora de la mano del más grande de todos, la escudería Ferrari. Nuestro amigo Carlos Sainz Vázquez de Castro, Senamor, Rincón, Rebollo, Virto, Moreno de Aranda, Don Piero Rielagó, Iria Pérez del Pulgar, llegó con todo, incluso venciendo a Charles Leclerc en el Mundial de Pilotos. El Smooth Operator siempre fue una garantía de resultados. Quizá no de tantos triunfos, pero sí de luchas por el podio y de victorias puntuales que tuvieron permanentemente al cabalino rampante dentro del top 3 en el Mundial de Constructores, aún con las famosas ferrariadas que se mandaban seguido desde el garage. Quizá fue su poca malicia la que le terminó costando el puesto con Ferrari, que aún después de la mejor temporada de su carrera terminaron echándolo por la puerta de atrás para traer a Hamilton, que por cierto tuvo peor año que Sainz. Decir que Checo y Sainz fueron echados como perros de los equipos top no es una opinión, es un facto. Y antes de que me quieran funar por esto, tenemos que hablar de lo único que no se puede discutir y que en Pits News nos gusta mucho mencionar: los datos. Cuando estuvieron en Red Bull y Ferrari respectivamente, ambos supieron llevar a la perfección el rol de segundo garage, pese a que muchas veces demostraron estar a la altura de sus compañeros estelares, por llamarlos de alguna forma. Y comencemos con lo conseguido por Checo. El mexicano le dio a Red Bull la solidez en el segundo garage que no tenía desde hace muchos años y que no consiguieron pilotos como Daniel Ricciardo, Daniel Kvyat o Alex Albon. Fue hasta su llegada que el Toro Rojo volvió a ganar no uno, sino 2 mundiales tras 9 años de sequía en este rubro, destacando lo conseguido en 2022, donde él solo sumó 305 puntos. Es decir, apenas 14 menos que los que hizo todo el equipo en 2020. Y pasando todo a su paso por números, tenemos que Checo logró meterse a la zona de puntos en 74 de las 90 carreras, alcanzando una efectividad del 82.2%. Algo por lo que cualquier equipo moriría y que Red Bull no les importó. Con Sainz en Ferrari la historia tampoco fue tan distinta, pues en la primera temporada superó a Leclerc y en las siguientes, aunque el monegasco lo venció, tampoco hubo tanta diferencia entre ambos. El español fue constante sumando puntos para los de Maranello, tanto así que sumó en el 78% de las carreras que corrió con el equipo italiano. Nada mal para alguien que fue peluciado durante la mejor campaña de su carrera. Y ahora, como dato lapidario, tenemos que durante el segundo año de Sainz con Ferrari, el equipo hizo 652 puntos, la más alta de la década, y se quedó a nada de ganar el Mundial de Constructores, algo que cambió en 2025, pues la cosecha de puntos se redujo a 398, es decir, apenas el 60% de todo lo que cosechó el año anterior. Los únicos que batieron a los talentos generacionales. Si llegaste a esta altura del video y aún no piensas que Carlos Sainz y Checo Pérez es de los mejores pilotos de la actual parrilla, viene el clavo en el ataúd que te va a convencer.
Checo y Sainz son los únicos que batieron a los dos talentos generacionales de la Fórmula 1 en su edad madura. Así es, por 5 carreras Checo Pérez batió a Max Verstappen, y si dicen que es poco tiempo, pues miren, es el único que lo ha hecho en los últimos años. Del otro lado de esta historia está Carlos Sainz, que en su temporada de debut en Ferrari tuvo la osadía de ganar al predestinato Charles Leclerc. Sí, el mismo monegasco confesó que fue su peor temporada, pero es que Sainz tenía que adaptarse a algo totalmente diferente de lo que venía con McLaren. Es más, McLaren ese año quedó por delante del cabalino rampante, quien estaba cargando con una penalización del 2019 y toda su inversión la estaba poniendo en 2022 con el cambio de regulaciones. Checo, de las primeras 4 carreras del 2023, ganó 2 de ellas y en las 2 de forma aplastante. Consiguió 3 de las 5 poles de inicio de la temporada e hizo rabiar a Verstappen por la radio. Carlos Sainz vino por arriba del hombre que la esperanza de Ferrari e Italia han estado cargando en sus hombros por mucho tiempo, demostrando lo que estaba hecho y no dio su brazo a torcer. Pero para la Fórmula 1 anglosajona eso no importa. Conclusiones. Seremos directos, hay un público, prensa y ojos de la Fórmula 1 que han criticado a más no poder a ambos pilotos, que sus logros siempre lo hacen menos y que cada que tienen la oportunidad ponen en tela de juicio sus respectivos lugares en la F1. Esa es la parte anglosajona y europea de la categoría reina. Por alguna u otra razón no son muy queridos por las plumas inglesas. Eso ayuda a que ante los ojos de la Fórmula 1 de Europa sean infravalorados, pero su rendimiento y capacidades están muy alejadas de lo que ellos dicen al estar en un punto mucho más alto. Los dos, por desgracia, no están en un proyecto ganador que los priorice para que sean campeones, porque si vienes a decir que tuvieron su oportunidad en Ferrari y Red Bull, simplemente mientes. Ambos en proyectos ganadores tienen madera para ser campeón del mundo, aunque a muchos les duela. Si no lo consiguen no pasa nada. Hoy en día están batiendo un Alexander Albon y Valtteri Bottas que no son poca cosa. No necesitan demostrar a nadie de lo que están hechos. Sus resultados en otros equipos hablan por ellos. Checo Pérez y Carlos Sainz son los patitos feos, no tan feos, de la Fórmula 1.